en el marco de esta jornada regional de cannabis medicinal, veterinaria y cáñamo industrial, planteando los desafíos del desarrollo productivo y organizado, por supuesto, por la agencia Comodoro Conocimiento y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Primero un fuerte aplauso para ellos dos, para recibirlos a Gabriel y a Rubén. Y los invitamos a partir de este momento entonces a ser parte de este diálogo cannabis, federalismo productivo y desarrollo regional a partir de este momento. Todos. Bueno, buen día para todos y todas de nuevo, ahora ya en esta parte más de fuera del protocolo y dentro de la línea de trabajo. La verdad que es un gusto para mí y debo decir que se combinan varios aspectos de tenerlo a Gabriel, Gaby, para algunos amigos en esta reunión y considerar toda la trayectoria que ha tenido en todo este tiempo en términos de el desarrollo del cannabis en general y sobre todo los procesos institucionales que permiten y fortalecen ese desarrollo, que incluye claramente perspectivas o una mirada desde la política en general y la política productiva en particular. Así que, Gaby, un gusto que estemos en esta oportunidad conversando sobre el desarrollo productivo. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que es una alegría enorme estar en Comodoro Rivadavia, ciudad que no conozco. Sí conozco la provincia de Chubut, conozco el proceso de la comarca andina, conozco el proceso de Madryn, del CENPAT, referentes ya nacionales del cannabis. Conozco la historia del cannabis de la Patagonia, una historia de muchos años. Y yo quiero agregarle a lo de Rubén, que para mí es un orgullo estar acá, invitado por la municipalidad, por la agencia Comodoro Conocimiento. Rubén lo conozco de hace muchos años, cuando era un joven profesional, un intelectual referente para muchos de nosotros, allá en la Universidad Nacional de Rosario, pensando una democracia con justicia social, pero sobre todo después los modelos de desarrollo. Lo digo esto porque para mí es central pensar los modelos de desarrollo en clave territorial. Y me acuerdo que Rubén en ese momento, ya docente de varias universidades, ya fuera de Rosario, con muchos de sus compañeros siendo rectores de la universidad, incluso dando clases en Italia, en Francia, en Inglaterra, de esa generación increíble que fue de la Universidad Nacional de Rosario de la década del 80 y 90, es compartir el modelo de desarrollo que me dijo, me acuerdo hace más de 20 años, sí, más de 20 años, Rubén. Acá hay un libro de Barquero, un español, donde habla de las comunidades, pero habla un poco más de la comunidad. En ese momento el desarrollo local era una especie de paraguas contra la globalización. Bueno, nada, en el cannabis medicinal, cuando llegamos al cannabis medicinal, por supuesto que ya había actores institucionales jugando un rol para mí determinante, como fue el ReproCan en la Argentina. Hoy acá está Marcelo Morante, que hizo que muchos de nosotros pudiéramos salir a la calle también como usuarios y usuarias de cannabis, sin escondernos, sin esconder en la valija cuando viajábamos el cannabis. Y no solamente hablar de lo medicinal, sino para mí, que fue central en todos estos años, el valor terapéutico del cannabis y la necesidad de entender el cannabis como algo mucho más integral. Por eso me parece que este es un momento clave para discutir el modelo de desarrollo en clave nacional, en clave LATAM, pero sobre todo a partir de las últimas regulaciones internacionales que abren la posibilidad, Rubén, de pensar un modelo de desarrollo de reconversión de economías regionales, pero también de ser de punta de lanza de un modelo productivo que ya Salud avisoraba que la genética era el origen del desarrollo
para poder estandarizar los productos que después iban a estar o medicinalmente en una góndola o en flor o en otro de los productos. Así que la invitación de Rubén, del equipo de Rubén, agradecer a Carolina, a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la conocí mucho en Esquel, cuando trabajamos con el INASE, pensando en la articulación del Centro Biotecnológico. Ahí también hay un I+D. Está el ex ministro Leandro Cavaco acá, que acompañó no solamente al cannabis medicinal, sino también las economías regionales en el Ministerio de Agricultura. Participamos de muchas reuniones junto, Leandro. Gracias por venir y por comprometerte con el cannabis también. Así que la idea, Rubén, es un poco charlar sobre las posibilidades de Comodoro, de la región y un poco lo que hay. Voy a arrancar con algunos datos que me parece interesante. Siempre me auto-obligo a estudiar un poco estos temas, ¿no? Como dije anteriormente, sobran personalidades, saberes acá, de los temas medicinales, de los temas del cultivo, de aspectos. Recién escuchaba una descripción de toda la cadena de valor, en el sentido de cuántas actividades pueden generarse y cuánto ingreso puede generarse para cada una de las partes, que van desde hacer el ciplot a todo lo que representa un proceso de logística y transformación de una planta en un valor medicinal, que a su vez adquiere en última instancia un valor también económico. Estaba mirando, Gabriel, en función de las charlas que vengo manteniendo informal estos días, que se ha modificado bastante las legislaciones internacionales. Se modificó la legislación de Australia, la de Alemania, la de Brasil últimamente, muy interesante. Y entonces me puse a ver cuáles son los principales importadores de cannabis a nivel mundial. Y me encontré con que Australia es el primero actualmente, donde importan flor y extractos. Y entonces consulté sobre la relevancia del CBD en este tipo de importaciones, y en el caso de Australia resulta muy alta realmente. En el caso de Alemania también, con flor y extractos, Israel con flor y extractos, el Reino Unido muy alta pero en relación a extractos, es decir, requiere procesos de agregado de valor locales adicionales. Polonia esencialmente la flor, pero con un nivel interesante en términos, se nota que tienen su propio proceso productivo interiormente, como he estado observando. En Suiza, al contrario, precisan directamente los extractos y forman parte de la línea de importación, probablemente la más dinámica del último tiempo. Dinamarca con flor y extractos, y me encontré con una sorpresa realmente muy interesante, que fue la de Brasil, que viene creciendo exponencialmente en la línea de importaciones, con aceites y fármacos de CBD directamente, en un proceso de liberalización del uso del cannabis muy amplio en términos legales. Luego Nueva Zelanda con extractos y Sudáfrica con extractos. En todos los casos la relevancia del CBD es muy alta o alta. Entonces te pregunto, en este sentido, si nosotros, supongamos de este lugar, este es un lugar de una ciudad altamente internacionalizada. Es una ciudad que ha desarrollado una economía local basada en los hidrocarburos y la pesca. La totalidad se exporta, literalmente. Entonces existe una experiencia internacional muy alta, y nos preguntábamos localmente si es posible establecer una línea interesante de trabajo en relación a las posibilidades, obviamente además del uso local, de vincularse en términos de exportaciones de este tipo de productos, tanto de flor, de extractos o de distintos tipos de elaboraciones en torno al CBD. ¿Vos cómo ves esa alternativa? Absolutamente posible, porque es el valor agregado. Argentina tiene mucha capacidad instalada, mucho conocimiento del cannabis sativa L. Si bien es cierto que la cantidad de usuarios y usuarias que hay en la República Argentina tiene una cultura alta en THC, es el cannabinoide que eligen los argentinos para poder vaporizar, para usarlo en aceites o en otros subproductos. Pero la verdad de la milanesa es que Europa
hace uso esmoqueable del CBD en casi todos los países de la comunidad y es un mercado que no está estandarizado. Tema para tocarlo, estandarización, no tiene estandarización. Esto sugiere que la estandarización debería ser nuestra, digamos, respecto de qué ofrecemos. Exacto. Digo, Argentina tiene la industria semillera, la clásica, la tradicional, una tecnología de punta se elige hacer en Argentina para desarrollar todos los mercados internacionales más importantes del mundo en trazabilidad distinta. Tanto en Asia, no solamente China, sino Indonesia y otros países donde hay demanda de estandarización. Argentina tiene la posibilidad con el cannabis. Así la pensamos, cuando lo pensó así Carla Bisotti, Marcelo Morante, de tener una semilla que puede identificar desde el punto de vista médico, pero construir desde el punto de vista de la industria semillera algo que sí hacía el cáñamo, pero no hacía el cannabis medicinal, que es tener una semilla registrada en el mundo con trazabilidad y certificación UPOP, que es donde la propiedad intelectual de las semillas se rige. ¿Está? El cáñamo sí, porque la Comunidad Europea estaba trabajando ya fuertemente en el financiamiento de los productores. Productores como en Polonia, que vamos a contar un poco, como en República Checa. Entonces, ¿es una oportunidad el mercado del CBD? Sí, pero Gabriel, el CBD fracasó en el mundo. En Colombia valía 2 mangos. Sí, sin trazabilidad. Sin semilla de origen. Sí, con semillas que no estaban registradas. Con un CBD que cuando llegaba a Suiza no marcaba menos del 1%. Con regulaciones internacionales que marcan el 0.3, el 0.5, el 1%. Cuando nosotros pensamos en la agencia el 1%, lo hicimos a demanda de los ingenieros agrónomos, Fernando. ¿Sabe por qué? Porque la planta se expresa ambientalmente de distintas maneras. Y algo que viene genéticamente de un lugar al 0.3, cuando viene a Río Gallego, no se expresa de la misma manera. Y digo que es importante que haya fiscales y gente de la justicia para entender que es una planta y que también cambia. Esa estandarización hizo que fracasara la primera etapa de Uruguay, Rubén, porque la exportación de flores de CBD sin estandarización, sin control, hizo que esos cannabinoides no tuvieran trazabilidad. Sí, estuve mirando, haciendo una analogía. Disculpen que yo traigo temas acá, medios áridos económicos. Pero el mercado existe y es muy grande. Entonces estuve haciendo una analogía respecto de los mismos países que estuve leyendo recién, que son países muy activos en el comercio internacional de plantas y sobre todo alimentos. Entonces son países que tienen sistemas de trazabilidad muy precisos. ¿Cómo lo tiene Argentina? Bueno, o lo tenía por lo menos, hasta que el SENASA se vio afectado efectivamente. Pero cada uno de estos países tiene protocolos de qué cosas está solicitando que son de uso más inmediato de acuerdo a sus vocaciones, sus objetivos y sus mercados. Así observé, por ejemplo, esta sorpresa que me llevé con el caso de Brasil, donde tiene políticas específicas de importación bajo ciertos protocolos con distintas cantidades que nos permitirían, desde la industria argentina, con mayor capacidad de desarrollo de genética, probablemente que toda América Latina, definir una propuesta de oferta. Es decir, da la impresión que hay hoy en niveles de regulación internacional un debate respecto de cuáles son aquellos componentes específicos que van a ir habilitando cada uno de estos mercados. Es un debate que está inconcluso. Con lo cual se me ocurre que a lo mejor tener semillas propias, tener trazabilidad de esas propias semillas, definir los componentes respecto de sus proporciones, pasa a ser más una estrategia de oferta, en el sentido más estricto, que un seguimiento de los protocolos internacionales tal cual están hoy. No sé, ¿vos ves eso como una alternativa para que haya acuerdos nacionales en ese sentido? Bueno, o cada uno iremos haciendo una experiencia y vemos qué onda. En el transcurrir de estos años, del 23 al 26, pasó en América Latina lo que no venía pasando.
y Argentina pierde una oportunidad por prejuicios ideológicos y sobre todo por no entender el negocio. Y digo en el término más pragmático, aunque no nos guste a muchos de nosotros, la marihuana dejó de ser la revolución verde. Es un activo financiero con base biotecnológica. Y eso hace... Es algo así como las remeras del Cheche. Sí, como la canción de... Sí, McDonald's, Che McDonald's, sí, bueno. Lo que quiero decir es que la estandarización hace que tengas un valor agregado y construyas una industria. Argentina, en la industria semillera del cannabis, ponía... Y lo digo porque está Gregorio, hizo una inversión, el CENPAT y Ciencia y Tecnología, para registrar genética, pero no para jugar al registro de genética, para construir trazabilidad de origen y certificación de origen, identificación de esa planta. Eso es la estandarización de los productos. Y yo digo una cosa, te faltó algo sobre las regulaciones que cambian todo el tiempo. La más importante, la reclasificación de Estados Unidos. Claro, a eso iba a ir ahora, pero vamos por ahí. Bueno, digo esto porque... Pero anticipalo, porque realmente ahí hay una novedad realmente importante. Claro, el hub del Cono Sur que Argentina le iba a tener por historia, porque el INASE... Micrófono más. Sí, porque el INASE había formado el INASE en Uruguay y había asesorado al CENAVE. ¿Qué hizo? El gran presidente que tiene el INASE Uruguay, Daniel Baicé, dice... No lo está haciendo Argentina, lo vamos a hacer nosotros. Vamos a registrar genética de más del 10% de THC para que los gurises que vayan a la farmacia tengan buena genética a bajo costo. Porque guarda que cuando vas a Uruguay vos, te dicen los productores, acá el porro del pueblo está asegurado. Y eso, y lo dicen en tono uruguayo, diciendo que vos vas, hoy la farmacia uruguaya no es más del 5 o 4 puntos el cannabis que está. Hoy la hacen un productor con una licencia tuya, la hace el productor certificado, la mete en la farmacia y 10 gramos a 45.000 pesos identificado está en la farmacia. Eso también es parte de la construcción de la industria. Mientras hay 500 clubes, más de 500 clubes, con modelos parecidos a los argentinos. Yo creo que el argentino es mejor, pero bueno, 45 socios, 99 plantas, Marcelo. Bueno, ese modelo que Argentina no hizo, que dejó en el camino por errores propios, en algún momento también vamos a hacer una autocrítica de lo que nos pasó a nosotros, por qué no pudimos avanzar. Uruguay toma el hub y empieza a certificar genética por arriba del 10% y mete la primera exportación a Brasil. Exportación que controla el Estado, por otro lado. Lo compra el Estado brasilero para ponerlo en manos de los productores que tienen licencia porque la Fiscalía le habilitó la producción. Y Paraguay, que también quiere entrar al negocio, quería producir porque produce, pero no necesita la trazabilidad si no le va a pasar lo de Colombia. Entonces, en el CENAVE, que es el INASE y el SENASA juntos, empiezan a construir trazabilidad y empiezan a registrar sus primeras genéticas. Ya pensando directamente en el mercado de Brasil. Porque los paraguayos sí que tienen comercialización con Brasil. Y Argentina, bueno, Argentina tiene un INASE que hace 4 años, 3 años y medio, 4, construía las regulaciones más importantes productivas y hoy tiene prejuicios increíbles, calificando a la semilla con cannabinoides. La semilla no tiene cannabinoides, la semilla es una semilla. Ponerse a discutir eso es el primer error. Segundo, bueno, pero ¿querés acompañar el CBD y el cáñamo? Tenemos 50 carpetas que todavía están en el proceso de registro y no la registran. Bueno, pero vamos a construir la industria. Bueno, pero necesitamos la certificación tuya. No pasa eso. Y nos estamos perdiendo una oportunidad. El chico de 23 años que estaba hablando de una nueva industria, con estas decisiones, lo que hace es que haya no trazabilidad, no haya industria y la informalidad crezca. Iba a comentar sobre la reclasificación de Estados Unidos. Sí. También sin prejuicio, porque me parece que
El modelo productivo de Estados Unidos está bastante emparentado con el modelo argentino en algunos estados y me parece eso importante. El sector agropecuario tradicional es bastante más parecido al argentino que al europeo. El modelo europeo de cannabis es muy distinto al argentino. Y la reclasificación tiene mucho que ver con Argentina y la posibilidad que tiene Argentina. Y lo digo en términos geopolíticos, porque el cannabis, la clasificación de la marihuana, es claramente en clave geopolítica. Nuestro presidente, aliado estratégicamente a Estados Unidos y a Israel, tiene en Estados Unidos y en Israel dos actores del cannabis medicinal e industrial, para ver donde avanzan los procesos y donde no hay prejuicio. La reclasificación lo que abre es a reclasificar el cáñamo de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho los pillos es, para evitar la sanción federal del cannabis, meter cannabinoides que no estaban clasificados ni en la DEA ni federalmente para que sea libre. El HHC, el Delta 8, el Delta 9 y toda esa porquería que nos metíamos, Gregorio, cuando viajábamos, que era espantosa, por otro lado, y que nos hacía muy mal. Eso, dice Estados Unidos, reclasifiquemos. ¿Qué es el cáñamo? El cáñamo es esto: flores, biomasa y cáñamo industrial. Y eso tiene que ver con la historia argentina. Y tiene que ver con la posibilidad económica. Claro, a mí me parece que acá hay un punto interesante. Debe ser por estos temas de agendas viejas que hemos mantenido con Gaby, que me puse a ver la historia de las semillas. También tiene mucho que ver con los diálogos que tengo con el CENPAT y con los cuales aprendo mucho sobre las características de las semillas. Si ha existido una disputa en términos geopolíticos en toda la estructura medicinal y alimentaria de América Latina, tiene que ver esencialmente con el control de las semillas. Y este es un tema complejo porque es el tema que lleva efectivamente estos estos aspectos que hacen a cómo se clasifican y luego cómo se redefinen en función de los intereses que van ocurriendo. No podemos olvidar nosotros que la Argentina también tuvo su propia experiencia originada en la promoción de Manuel Belgrano con el cáñamo, y hubo pueblos en Provincia de Buenos Aires que hasta la década del 60 al menos tenían experiencias interesantes en términos productivos, pero siempre con debilidades respecto de las políticas a llevar adelante. La verdad que yo aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento de él en la actividad que tuvo en el INASE, porque el INASE es probablemente uno de los instrumentos, una de las instituciones más significativas que tiene un país vinculado estructuralmente a la economía de Estados Unidos, por ejemplo, en la defensa de la soberanía, si se me permite, de, por ejemplo, las estrategias sobre semillas. Y acá es donde viene de nuevo un debate importante que va a haber que recuperar como agenda, porque no parece posible un desarrollo de carácter estratégico con impactos económicos de largo plazo si no retomamos seriamente y decididamente el debate sobre las semillas en Argentina. Porque el origen de la trazabilidad en última instancia y las posibles calificaciones y recalificaciones van a ocurrir desde ahí mismo. Entonces me parece que hay un punto interesante. En ese sentido, que nos autoconvoquemos de alguna manera a que el sistema científico y tecnológico tenga un rol significativo, sobre todo el alojado en universidades y en CONICET, dado que hoy el INASE no se lo ve en esa línea de trabajo en términos de defensa del desarrollo económico del país. Me parece que hay un punto interesante que a lo mejor requiere una nueva arquitectura institucional de aquello que nosotros venimos planteando en términos del desarrollo, me refiero, ¿no? De lo contrario, estamos muy subordinados a, discursos un poco difíciles de interpretar, incluso a nivel nacional, pero después prácticas de mucha ambigüedad o ir a la retranca en términos de políticas que se estaban llevando adelante y que van quedando vacantes y que claramente, como decís vos, vienen siendo aprovechadas por otros países de América Latina. Sí, y agrego a eso un tema. El valor de la biomasa tiene valor efectivo cuando tiene trazabilidad de origen, si no, de volumen de plantas, de flores.
Y digo, ¿por qué la biomasa? Porque hay una posibilidad de la reconversión de las economías regionales, pensemos en Comodoro, en el Golfo, y la posibilidad de trabajar en alianza con las economías regionales, donde el sector agroindustrial es el menos prejuicioso de todos. Eso es lo que hay que entender. Lo que nosotros tenemos que decirle es cómo hacer la industria y que haya una regulación que haga que el productor que se meta en esta industria no termine preso. Porque hay una cosa que es importante decirla hasta el hartazgo. Hablamos de industria, pero para que haya industria hay que despenalizar la tenencia de marihuana, porque si no, no hay posibilidad de industria. Después vemos si avanzamos o no en todos los debates que planteó Marcelo, Maximiliano, Martín acá, claramente sobre cómo avanzar. Y yo venía pensando estos días sobre la ordenanza que tiene Comodoro, que es muy interesante por la integralidad de ser una ordenanza municipal, donde en uno de los artículos habla del banco de genética, por ejemplo, y donde habla de la potestad de construir una industria a partir de los actores locales. Y me parece que ahí está el concepto que nosotros tenemos. Tenemos un Aricame diciendo que estamos a semanas de salir con la segunda etapa, que sería biomasa y flores de CBD, que eso es una industria, que no nos corran de esa industria, por favor, lo digo, ¿no? Porque es una industria que nosotros tenemos que abordar con la paciencia y la profesionalidad que tienen ustedes en los clubes, en el desarrollo del cannabis más medicinal o recreativo, si querés. Y acá sí está la articulación con los sectores. Es decir, pero Gabriel, en el caso de la pampa húmeda, ¿van a cambiar la soja por el cáñamo? No. Es un cultivo más, que es parte de la rotación y una estrategia. Vos pensás que en una hectárea de cáñamo de CBD, digo porque se hace cáñamo CBD de acuerdo a la planta cómo se manifiesta, si se hace semilla, si se hace grano, si se hace flores, si es multipropósito, la posibilidad de construir de hecho una alianza estratégica con el productor, que es los bonos de carbono. No solamente en el desafío de la remediación de suelo, que sí en Comodoro es muy importante en este sector, sino que aún mejorando el suelo, ya tenés una inversión ganada que son los bonos de carbono. Argentina tiene la posibilidad económica de 9.000 millones de dólares en carbono. Y voy a dar una primicia acá, para que estemos atentos, porque dentro de este mes se van a normar 3 nuevos cultivos para bonos de carbono. La carinata, Leandro, la carmelina y el cáñamo. Que no lo hace ni Marcelo Morante, ni Bigatti, ni Martín, ni Tabaco. Lo hace el sector, si querés, el poder real, decidiendo qué va a hacer, y pone al cáñamo con las posibilidades de certificar bono de carbono que es superior a la industria forestal. Y hablo porque en la Patagonia hay una industria forestal. Me acuerdo que en las reuniones nuestras el ministro de Misiones hablaba sobre el tema forestal y yo le insistía con el cáñamo. Agenda que han tomado la provincia de hace un tiempo. Y me parece eso, que pensarlo en términos de una alianza estratégica con los cultivadores históricos, con la experiencia que se tiene con la universidad, con los ingenieros, es un desafío para esta región claramente. Sí, la verdad que la incorporación de esto que también veníamos conversando, del cáñamo como parte de la posibilidad de ser utilizado en bonos de carbono, pasa a convertirse en un dinamizador natural de la industria. Me parece que ahí hay elementos importantes porque por otra parte genera anclajes financieros posibles para el propio desarrollo industrial. Ahí hay una estrategia probablemente colectiva, vacante, que va a haber que pensarla. Estoy mirando acá el tema de la semilla, el desarrollo y demás, va a haber que trabajarlo mucho porque probablemente haya una estrategia vacante en ese sentido, porque una parte importante de los bonos podría ir a fortalecer otros aspectos de la industria. Por ejemplo, el aspecto medicinal y demás.
Y bueno, y vamos atravesando estos temas. Yo quiero agregar otro aspecto que lo pusimos en el título de la convocatoria, y la verdad que lo hago desde las más íntimas convicciones personales, que tiene que ver con que construir una comunidad incluye también a nuestro ecosistema y los animales de nuestra comunidad. La verdad que lo decía antes, lo decía Whisky, lo dijo muy bien. Dice, bueno, va a ser un homenaje a todos los animales que se sacrificaron por la medicina de la humanidad. Bueno, en este caso va a ser al revés, ¿no? Una gran cantidad de humanos que ha probado las posibilidades por las que los animales podrían lograr un mayor bienestar. Y a mí me parece interesante, teniendo también a quienes ha promovido y fundamentado el ReproCam como posibilidad. Yo no sé cómo ves vos la posibilidad de un ReproCam ampliado también a los usuarios de mascotas o incluso del sector productivo agropecuario, digamos, que puede llegar a utilizar los distintos usos medicinales, en este caso del cannabis, pero aplicado al sector veterinario. ¿Vos cómo verías agregar esta agenda en la estrategia y a su vez cuáles podrían llegar a ser los caminos normativos que con pequeños detalles podrían llegar a ampliar este espectro respecto de los usos finales, digamos, y la ampliación del mercado en términos de industria? Hay otro principio que hemos aprendido hace algunas décadas, que es que todo lo que usan los animales productivos de Argentina, ahora el precio de la carne se fue al diablo, termina siendo parte de la industria. Entonces me parece que ahí hay elementos importantes que también habría que ver de cómo apalancar. Pero además del chiste, me parece interesante visualizarlo de ese lugar. ¿Vos cómo estás viendo eso dentro de los debates que traes actualmente? Mira, yo el tema de eso me gustaría que Marcelo después en su charla hable un poco cómo fue la lucha para que el colectivo de veterinarios y ya lo pensaban ellos de incorporar al cannabis medicinal en la agenda veterinaria, y la verdad que quedó ahí, pero sí, yo te voy a dar un dato económico que me gustaría charlar y finalmente. Un día viene a visitarme a Linace un laboratorio muy importante del sector veterinario. Entonces yo, la verdad que lo recibí, no sabía qué quería, si iba a plantar, tenía un proyecto de I+D. No, yo estoy preparándome para cuando haya una ley medicinal del Mercosur y atendamos a las 65 millones de mascotas que tiene Brasil. Mascotas que ya no son mascotas, sino que son parte de las familias, ¿no? En esta cosa, digamos, entre los globalizadores y los nacionalistas de la pelea de familias ampliadas con animales. Gabriel, no podemos olvidar que la Argentina ha sido pionera en esto, y de hecho hay algunos fallos judiciales. Hay uno muy importante que fue en Capital Federal, producto justamente del cierre del zoológico y un debate sobre la desmascotización, que es esto de considerar persona no humana a los animales. A mí me parece que hay aspectos ya, digamos, que han sido parte de controversias judiciales y que pueden permitir incorporar más abiertamente este tipo de ampliación del ReproCam, ¿no? O sea, quiero decir, esto ya está ahí, nunca fue objetado y de hecho fue aplicado en un caso particular en el cierre del zoológico en Buenos Aires, ¿no? Sí, primero tenemos una cantidad de profesionales veterinarios que con su matrícula se juegan empujando el cannabis medicinal porque creen que científicamente sirve, y aparte que le hace bien a cada una de las mascotas y a otros animales que también trabajan con cannabis. Eso quiero ser respetuoso de eso porque es un trabajo de muchos años. Pero desde el punto de vista de la industria, claramente eso es parte del desarrollo. No hay que pensarlo, bueno, acá hacemos cannabis, acá hacemos cáñamo, allá hacemos CBD. No, hay que pensarlo en clúster, en aglomerados, en microregiones. ¿Por qué? Porque la logística en la Argentina es cara, porque el valor agregado genera empleo. Las extracciones las vamos a hacer en Comodoro para vendérsela a Brasil, de CBD de alta calidad. Ya no el isolado traído de Canadá o de Colombia, sino una certificación local. Te hablo de muchísima cantidad de extracción. Está hoy Brasil importando y quiere que Argentina, que Uruguay, bueno, y probablemente Paraguay le puedan exportar. Ahora, el tema veterinario no se discute en otras regulaciones porque la tienen como propia.
No construyen industria, y probablemente no porque les cuesta construir industria, pero como un ADN le cuesta a Uruguay. Ahora, Uruguay está haciendo un esfuerzo que es extraordinario. A partir de la penalización internacional de los organismos por haber hecho exportación con más cannabinoides, se reconvierte con organismos que están absolutamente sólidos. Hay un mejor INASE y un mejor ARICAME, para ponerlo en términos locales. Hay un mejor INASE en Uruguay y un mejor IRCA a partir de los errores. Y eso me parece que es muy importante. En un mundo donde el empleo es un tema, donde las economías regionales están en crisis, no solamente los hidrocarburos acá, también el vino está en crisis en Mendoza. Y bueno, ahí está cómo construimos a partir de viabilidades. Decía alguien del panel que se construía con ensayo y error el conocimiento. Bueno, acá en el cannabis es muchísimo más claro eso, pero hay una posibilidad concreta. Con semilla con identidad patagónica, con semilla ambiental. No es lo mismo acá que la comarca andina. No es lo mismo acá que mi amigo Gabriel en Río Gallego haciendo cannabis, o cáñamo CBG. Ni hablar en Puerto Madryn, digamos, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, eso lo está construyendo Chubut. Falta reglamentar, muchachos, nada más, porque ahí sí tenemos una posibilidad concreta de construir una industria que dispute el sentido que tienen los clubes, también el acompañamiento comunitario, el cannabis de cercanía. ¿Cómo va a estar el médico veterinario sin cannabis? Ahí está. No, está claro, me parece que estamos, yo no sé cómo estamos de tiempo. Pero venimos muy bien. Yo tenía como 5 cosas más para agregar, así que voy a aprovechar. Si no, después me retan porque dicen que nos pasamos de tiempo y demás. Me parece que hay ya alguna serie de aspectos que van surgiendo que tienen bastante coincidencia y claridad, y la experiencia reciente argentina es una experiencia sólida, que yo creo que es lo que nos permite a nosotros tener este tipo de conversaciones. Que estos 2 años hayan sido un poco ambiguos respecto de cómo tratar el tema no implica que aquello que fue madurando y fue coincidiendo en la estrategia general tenga hoy, bueno, la posibilidad de este encuentro, por ejemplo, y el entusiasmo del encuentro, que también es importante, y los procesos que tenemos que llevar adelante. Nosotros, siguiendo esta línea de la ordenanza, vamos a comenzar a trabajar colectivamente, consultando a todos. Probablemente durante el día firmemos un acta de trabajo en ese sentido, para lograr una reglamentación que coloque a la ciudad en un sitio dentro del marco de la ordenanza y la promoción de lo que venimos conversando. Y por otra parte hemos obtenido, por suerte, el compromiso del doctor Whisky como secretario de Salud de la provincia, que la semana que viene ya, eso así quedé, nos vamos a juntar para poder conversar sobre las conclusiones de estas jornadas y poder acelerar el proceso de trabajo de la reglamentación provincial. Lo cual nos pone a nosotros en un tema interesante, porque nos pone también un desafío. Ahora tenemos que saber qué reglamentamos. O sea, la vocación por reglamentar ya la tenemos, somos personas de voluntades inquebrantables, pero ahora tenemos que saber qué cosa tenemos que reglamentar para poder contribuir, por un lado, al desarrollo local y regional, pero por otra parte también a contribuir a la creación de una propuesta, un movimiento, casi diría nacional, que permita que siga siendo consolidado desde acá. ¿Vos qué recomendarías agregar o tener en cuenta a la hora de pensar una reglamentación local y provincial? Mira, en la 27.350 y en la 27.669 está casi todo. Y lo decían en el panel anterior, que coordinaba Martín, que no era un problema de normativa, era un problema de voluntad. También de normativas. Y quiero decirte algo. Acá entre nosotros total no lo escucha nadie. Tampoco está grabado. Sí, tampoco está grabado. Al REPROCAN no lo pudieron tumbar porque era impecable técnicamente y tenía justificación médica. Y tenía trabajos articulados con el sector científico y había historia en el mundo. Por eso no se cayó. Por más que salieron a decir que lo iban a tumbar, y todo lo que sabemos.
El registro de semillas no lo pueden tumbar porque se hizo con la misma evidencia y la misma trazabilidad que la de la soja. Entonces, lo que digo es que es determinante la voluntad que tenga cada persona en ese organismo. No es que mañana vamos a poner el mismo que está doctorando en la gestión de Gabriel Jiménez, está doctorando en otra gestión y está haciendo todo al revés. Lo que digo es que la voluntad en estos procesos es determinante. Cuando Fox deja mal México como presidente, pero construye industria del cannabis como mexicano en Estados Unidos, abrió la industria del cannabis. Porque hubo una voluntad explícita para abrir ese proceso. Me parece que eso es muy importante. Primero, las leyes se hicieron no porque nos levantamos 4 loquitos, la escribimos, se fueron mejorando. Porque acá cuando hubo en el 2017 una ley de cannabis medicinal era para una sola empresa y para una sola enfermedad. Recordemos eso. Hasta que vino una gestión y puso el autocultivo como el centro del dispositivo. Y eso no fue el Espíritu Santo. Tiene nombre y apellido quienes tienen la voluntad para construirla. Y me parece que eso hay que recordarlo. Y atenti con ese modelo, porque no sea cosa que en nombre del progresismo le dejemos el negocio a 7 empresas también, con el discurso de que la trazabilidad y que la senadora Bullrich nos pide. La senadora Bullrich no cree en esto, muchachos, no perdamos más el tiempo. ¿Cuántos rounds vamos a ir? No, le explicamos 50 millones de veces cómo es. Tiene a su amigo de Israel haciendo cannabis hace 40 años y tiene a su amigo de Estados Unidos y hacen cada vez más. Ahora es federal el cannabis, imagínate. Entonces digo, eso me parece. Por supuesto que hay organismos más débiles como el INASE que no tienen incidencia política porque son técnicas y quedan a mitad de camino. Pero ahí construí la trazabilidad de la industria. Y ahí sí incorporar el sector económico importante, van a ir el sector importante a tocar la puerta a decir, si no hay trazabilidad no hay industria. Y me parece que ahí está lo que sí tiene que normar Comodoro Rivadavia. Una ley amplia para nuevos fenómenos que van cambiando, que, como bien dice el primer artículo, se rija en la 27.350, en la 27.669, que articule con el clúster científico, público y privado, y que el sector privado sea el dinamizador. Porque finalmente los procesos de SAPEN del Estado, solamente los municipales, los de gobiernos locales son los que dan resultados. Los otros, la balanza comercial no da. Y explicarle a un vecino de Jujuy que vos pusiste tanta plata en cannabis medicinal y no tienen salud pública es muy jodido. Entonces me parece que en todo caso también hay que hablar del negocio para que nosotros a partir de los derechos podamos discutir una industria que genera en Colorado 3.000 millones de dólares en impuestos en pandemia, 2.000 millones en California y 1.000 millones en la Florida porque es el más caro con cannabis medicinal. En todos esos estados que nombré, regulaciones distintas. En una California abierta después de 20 años medicinal, o sea que acá estamos recién iniciando ese camino. En Colorado, bueno, es abierto y en la Florida es medicinal. Y eso garantiza los impuestos que después garantizan obra en cada una de las comunidades. Por eso digo que no hay que dejar de discutir los derechos siempre, pero hay que discutir la industria, porque si no van a venir 7 vivos a querer hacer el negocio del cannabis cuando no. El negocio es de economías regionales, es de volumen y es de regiones. Bueno, hoy tenemos una concejal. Ya que estamos, le hago un reconocimiento a Gaby Simonovic, que fue la concejal que más insistió, promovió, actuó y logró, con todos los consensos, una norma por unanimidad. Así que un aplauso para ella. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Nosotros estamos entonces, me parece, para ir dándole ya un cierre a este diálogo y la posibilidad de habilitar algunas preguntas. Bueno, estamos ante una oportunidad. Esa oportunidad
va a surgir de nuestra voluntad y nuestra lucidez respecto de cómo podamos ir construyendo los consensos para lograr que tanto la ciudad como la provincia y el aporte nacional se construya una industria fuerte, sólida, democrática en el sentido que todos tengan oportunidad de formar parte y que excluyan aquellas propuestas que han sido, bueno, siempre hay un gen oligopólico en una parte de los argentinos y eso también ocurre, ¿no? Y me parece que esto ha pasado en estos años, es bueno reconocerlo, es bueno tomar en cuenta ese hecho y es bueno saber que la única posibilidad de desarrollo local es cuando además la riqueza se puede distribuir con cierta equidad entre todos los integrantes y a su vez todos tienen la oportunidad de producir sobre el proceso de mejor calidad. Así que ese tema vamos a tomarlo en cuenta y sobre eso vamos a tratar de pensar también una estrategia federal en ese sentido, que me parece que es uno de los grandes desafíos de la época, teniendo un gobierno central que tiende o a disminuir o a crear doble o triples varas sobre un mismo hecho. Esto que decía de Bullrich es exactamente así. Si uno mira, lo dije, los principales importadores y exportadores se mueven en esos países que los cuales tienen vínculo directo, conocen esas legislaciones, pero obturan nacionalmente esas legislaciones. Y eso claramente hace la voluntad política y tenemos que tomarlo en cuenta también porque es lo que da viabilidad o no a lo que estamos conversando en este encuentro. Así que yo te diría que digas algo más en un par de minutos y luego dejamos abierto si hay preguntas para hacer. No voy a hablar más que decirle, Fernando, 1 hectárea de cáñamo son 10 toneladas de biomasa. 1 hectárea de cáñamo paga 3 veces más carbono que 1 hectárea forestal. Lo está haciendo Europa, reconvirtiéndose, es una posibilidad para Argentina. Lo digo en términos agronómicos, que es otra pelea que hay que dar. Bueno, con ese mensaje pido un aplauso para el amigo Gabriel. Gracias. Y ahora dejamos unos 5 o 7 minutos, me dicen, para algunas preguntas si que quieren realizarla. Y si dan ya por concluido esta parte, podemos hacer ya un corte, como ustedes quieran. Bueno, gracias, muy interesante. Voy a estructurar la pregunta para que no se horrorice nadie, pero yo estoy hace bastante tiempo también en esto, como la mayoría de la gente que participa acá, y siempre me quedó una duda que entiendo yo, por lo menos, que tiene que ver con el prejuicio de 90 años de haber condenado a la planta, ¿no? Pero más allá de que la investigación, la trazabilidad, las semillas y demás, estoy totalmente de acuerdo, sinceramente. Me gustaría hacer un esfuerzo de abstracción y saber realmente si hay alguna razón verdadera para que el cannabis no se pueda desarrollar, como por ejemplo la industria cervecera o vitivinícola o alguna otra de ese estilo, sin tener que registrarse, hacerse el enfermo, pedir una receta, hacer un trámite, etcétera. No, está bien, es una sustancia prohibida porque justamente tiene 90 años de condena, cuando se puso en 1930 como una sustancia prohibida. Pero digo, abstrayéndonos de eso, con las consecuencias de salud que pueda tener en relación, por eso puse esos, puedo poner también el juego, el tabaco, el alcohol, digamos, abstrayéndonos, ¿cuáles son los verdaderos motivos para los cuales no se podría tener un emprendimiento como un cervecero o como un... ¿Cuál es la justificación, más allá de toda la reglamentación internacional que hay y que estuvo 90 años como la droga más peligrosa del mundo? O sea, si eso... Por eso insisto, un esfuerzo de abstracción para no pensar todo dentro de la caja y si no realmente podría ser así, sin ningún inconveniente, más allá de lo que puede tener el alcohol o el tabaco o el juego, por ejemplo. Bueno, el cáñamo es hortícola, es una producción hortícola. Y es importante que hagamos un poco de memoria histórica sobre esto. Fue prohibido en 1977, con un decreto de Videla firmado por Martínez de Oz. ¿Por qué digo? Porque el cáñamo es libre incluso en China y en Rusia. Que si te encuentran con aceite de CBD, vas preso y podés morirte preso, ¿no? Hablo de lugares donde el cannabis no va.
Después, el THC sí es un cultivo en condiciones controladas, acá y en el mundo. Entonces va sobre la regulación. La cerveza no, el lúpulo no. Sí, claro. Claro, por eso está en crisis ahora. Algunos médicos que luego te pueden decir con mayor pertinencia, me parece, no sé si usted es médico. No soy, pero digo, pero eso está en crisis. Sí, pero digo internacionalmente, porque vos, si va a comercializar, lo va a comercializar bajo esos estándares. Entonces vos cuando producís vino, lo producís bajo esos estándares internacionales. En el cannabis igual. Mariana. ¿Quién? Una cortita, porque hablaban de la articulación entre municipal, o local, provincial y nacional. Y un poco a mí lo que me preocupa en toda esta historia es qué pasa con la exportación, la relación con el gobierno nacional, que obviamente ya todos sabemos cuál es su postura, que tiene que ver con dificultar por ahí este tipo de emprendimientos, y que quizás tenga que ver más que todo con que sus aliados que mencionaron son competencia en la industria del cannabis con la Argentina. Entonces, un poco cómo lo ven ustedes esta posibilidad de, en el momento en que haya que exportar, va a haber que articular con el gobierno nacional. ¿Qué estrategias están pensando para eso o estamos, no sé, yo lo pregunto desde el lugar de científica que no manejo el tema. Bueno, Mariana, ahí un tema me parece importante es que en Estados Unidos, primero no éramos competencia con Estados Unidos porque no había mercado federal. Entonces Estados Unidos no podía exportar. Recién ahora con la reclasificación se abre esa posibilidad. Después hay otro dato importante. No entraba el negocio de las farmacias en el negocio del cannabis en Estados Unidos. Y Trump hizo un montón para que eso sucediera. Pero para nosotros es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque ellos no tienen trazabilidad. Y nosotros sí podemos construir trazabilidad. Porque no tienen un pop los yanquis. Por eso las semillas se hacen en Argentina. No, aparte porque se hace muy bien, pero Stein no viene a Argentina, a Pergamino y a Venado Tuerto a construir industria semillera para el mundo si no tuviera certificación para el mundo. Por eso digo que es una posibilidad eso para poder abrir en Estados Unidos la farma como en Israel. Ahí hay un planteo como un desafío, me parece, agregándole otro aspecto, Gabriel, sí, que es el tema de cómo materializar efectivamente una exportación. Y ahí hay problema de tránsito al interior, lo decía hace un rato la fiscal, es decir, hay algunos problemas que tienen que ver con la capacidad o no de efectivamente poder, cualquiera sea lo que uno quiera exportar, sea flor, sea semilla, sea algún extracto o lo que fuera, eso tiene ahí una debilidad en el tránsito y la logística y la capacidad para poder llegar a puerto y luego exportarla desde aquel sitio que uno lo pueda producir. Me parece que ahí hay una pregunta que todavía, yo creo que no tiene todavía una respuesta integral. Puede generarse alguna serie de pasos en función de eso, que los hay de hecho, pero me parece que probablemente no está del todo definido, ¿no? ¿Vos querías decir algo? Sí, sí. Dale. Claramente que cuando uno habla y entiende que, escuchaba recién al compañero, hay un escenario de legitimación que no tiene que ver con lo que es regulación, lo que es legislación. El THC sigue estando en lista 1 de psicotrópicos por convenciones internacionales y nuestras naciones adhieren a esos escenarios. O sea que si no modificamos el sistema de listado, vamos a encontrar siempre un problema a nivel de la importación o la exportación. Hay un detalle clarito que es medicinal, que uno se puede preguntar, ¿qué tipo de productos hay hoy en las farmacias? Donde de alguna forma regula el agente regulador. Solamente son productos isolados en CBD o con solamente una traza de THC. Eso define la realidad, o sea que la farmacéutica va marcando el punto de lo que se puede importar, lo que no se puede importar y lo que va a estar en la farmacia. Después está lo que nosotros consideramos como derecho adquirido en la sociedad o como facultades no delegadas de la provincia en nación. Pero no confundir legitimación social
acuerdo social con legislación. Argentina no armonizó, y Gaby sabe muy bien, ANMAT no estaba dispuesto a discutir el ReproCan. O sea, el ReproCan nació porque ANMAT decidió no dialogar sobre un autocultivo en el cual no está de acuerdo. Entonces le dio la posibilidad al Ministerio de Salud de la Nación que sacara una resolución, la 800, en el cual se genera el ReproCan y no hay límite de THC. Pero todo lo que sea importación o exportación sigue siendo potestad del agente regulador. Es ANMAT el que define ese escenario. Entonces, podemos discutir un rato largo, pero saber que la definición es de ANMAT. Las provincias que exportaron tuvieron que acordar con el ANMAT esa exportación, o sea que es el ANMAT el agente regulador. Y el agente regulador tiene al cannabis en la lista 29 de sustancias prohibidas y al THC en la lista 1 de sustancias que no pueden ser parte de formulaciones medicinales. Hay un tránsito federal, por así decirlo, y exterior, que hay que... Es una posibilidad, Mariana, pero para Chubut, ¿eh? Es una posibilidad concreta. Digo una cosa que... Y tenemos zona franca. Es todo un debate particular en el cual no quiero entrar ahora porque me están corriendo mal y pide la palabra Cabaco de manera... Semilla y extracciones no se exportó para sacar eso. Se exportó únicamente flores para... Claro, correcto. Es la duda que tenemos todos. La única respuesta que yo no tengo todavía de todo este esquema de cómo vamos a hacer para poder exportar. Yo no sé si es ANMAT, no sé todavía dónde hay que ir. No, sí es ANMAT, sí. No sé si es ANMAT como ente de autorización de una exportación. Hay un montón de otros organismos que intervienen también en una expo y habría que ver si se ha hecho alguna otra exportación de alguna otra provincia. Creo que no. No sé si hay, efectivamente. Chaco. Bueno, entonces habría que ver ahí cómo se hizo, porque si no hay una normativa nacional para eso, una comercial, entonces ahí es donde empieza a chocar la cuestión legislativa y normativa. Y lo que dice ahí Gregorio, totalmente, tenemos los puertos acá y sale por acá, no hay tránsito, esto estaría resuelto en el futuro. De todos modos, es lo que te dice él, vos tenés un organismo nacional que tiene en su registro una serie de prohibiciones, producto de pactos internacionales. Entonces siempre sigue siendo ANMAT el organismo de última instancia que podría objetarte. Nosotros estamos analizando, voy a anticiparlo, pero estamos analizando el camino de la exportación en este momento técnicamente. Hasta ahora ese es el tema. Ahora, eso es un pacto, como somos un régimen federal, podemos hacer un pacto específico para cierto nivel de exportaciones. Es una tarea. Bueno, es claramente, digo, es un camino que estamos explorando, habrá que profundizarlo y será una oportunidad para esta jornada. Yo quiero ahora dar por concluido este diálogo, para que no se extienda más, ser respetuoso con los que siguen y un aplauso para mi amigo Gabriel. Y para Rubén. Ha estado brillante. Gracias, muchas gracias por la invitación. El aplauso bien fuerte entonces para Gabriel, para Rubén, que estuvieron con esta charla. Recuerden, amigos, que por supuesto se generan instancias de debate, intercambio de opiniones. Tenemos un espacio de networking que está aquí fuera de este auditorio para que puedan sentarse, compartir algo, tomar un café y charlar un poquito más sobre estos temas que por supuesto son tan interesantes y son los temas que nos convocan en definitiva en esta jornada regional de cannabis medicinal, veterinaria y cáñamo industrial.